prudente haber invitado en su minuto, haber interpelado en su minuto al intendente Huelchumilla, que es directamente responsable, y no haber llegado hasta el ministro de Estado. Pero queremos también mejorar en cuanto al dinamismo. Hoy día la posibilidad que tiene el interpelado de responder en 5 minutos demuestra lo que vimos con el ministro Penelillo: evadir las respuestas, darse vueltas, no entregar la información que requerimos nosotros como oposición o el interpelador, y por lo tanto acortar los tiempos también va a llevar a tener un resultado concreto, que es la respuesta que la comunidad espera y que el interpelado le corresponde hacer. Por eso estamos también llanos a abrirnos a una participación ciudadana, a que cuando se plantea un tema determinado tengamos la posibilidad de que sea la propia comunidad la que pueda enviar algunas preguntas para que pueda obviamente hacerlas el propio interpelador en el plenario, en la Cámara. Pero creo importante que hoy día, tanto que se habla de interpelación ciudadana, podamos abrir determinados espacios para que la comunidad se pronuncie. ¿Cómo pretenden hacer ese mecanismo de que la comunidad se pronuncie, teniendo en cuenta que puede ser muy amplio el espectro y también se puede prestar para vicios, ¿no? Bueno, lo que pretendemos es que en la propia página de la Cámara de Diputados abrir un link unos días antes de la interpelación para que lleguen temas, a lo mejor hacerlo de forma más general, temas que la comunidad quiere que el interpelador le plantee al ministro o al intendente, futuros sujetos de ser interpelados, y de esa forma, insisto, poder recabar información. Nosotros en definitiva somos un puente entre, por ejemplo, en ese minuto cuando se interpela a la ministra de Vivienda y Urbanismo, tantas familias que están sin ninguna respuesta por parte del gobierno, y ahí también lo que queremos mejorar es que los interpelados envíen, así como el interpelador tiene que enviar propuestas de preguntas generales en todo caso, pero tiene que enviarlas, también el interpelado envíe documentos. Ahí hubiese sido, si la ley hubiese estado como hoy día pretendemos que quede, con la exigencia de enviar informes, por ejemplo, presupuesto o documentación necesaria para llevar a cabo una buena interpelación, podríamos haber tenido el presupuesto de la reconstrucción, o podríamos haber tenido una especie de carta gano, los plazos para poder reconstruir. Y terminó la interpelación y hasta el día de hoy no sabemos cuánto cuesta. Nos hemos ido enterando que al parecer los sueldos de las personas que están asesorando la reconstrucción, sobre todo en el norte del país, son irrisorios respecto a los recursos que se requiere para reconstruir derechamente, y por lo tanto esas son informaciones que vamos a pretender se tengan previo a la interpelación misma. Diputada, para sacar adelante esta reforma al mecanismo, ¿se va a requerir de cuánto apoyo en la Cámara? ¿Cómo se va a llevar a cabo la discusión para finalmente aprobar una cambio en la interpelación? Sí, por eso es importante que hoy día estos proyectos de ley, tanto para reformar la Constitución, en donde ahí el quórum es muy alto, y también para reformar el reglamento, que ahí tiene la tramitación de presentarlo tipo proyecto de acuerdo, va a la Comisión de Régimen Interno y sigue la tramitación simple, digamos, una ley, pero que cuente con el patrocinio del presidente de la Cámara de Diputados. Creo que es un gesto importante de entender que este instrumento de fiscalización, que viene de la mano de poder que la oposición o las minorías que esté de turno cumplan con una labor de fiscalización, tenga obviamente también un apoyo transversal, y por eso también vamos a acordar estos proyectos y esta discusión con dos bancadas, con la Democracia Cristiana y con Renovación Nacional. ¿Y esto será un primer camino, un acercamiento a otro tipo de materias con la Democracia Cristiana? Bueno, nosotros no es un primer camino, estamos hace rato con distintos acuerdos. Lo que sí esperamos que estos acuerdos no queden en el primer día y después se desconozcan. Esperamos también que se concreten estos acuerdos, y en este caso, por ejemplo, ir avanzando en reformas a la Constitución, como es la primera que hoy día queremos nosotros proponer, que es a la interpelación. Ver una discusión profunda, que reformar la Constitución, y ahí yo estoy segura que vamos a tener más cercanía entre la DC y Renovación Nacional que entre lo que esté planteando el Partido Comunista o la Unión Democrática Independiente. ¿Cómo se logra este acuerdo con la DC, pensando que la nueva mayoría ha sido especialmente crítica con el tema de las interpelaciones? Han criticado que se interpele, y logran este acuerdo con la DC. ¿Eso también indica que hay alguna separación de la falange con la nueva mayoría? ¿Tal vez están más cerca de ustedes que de los partidos de gobierno? El diputado Aldo Cornejo actúa como presidente de la Cámara, y desde esa calidad, lógicamente que tendrá que ir conversando con su propia bancada. Pero hoy día tener al presidente de la Cámara de Diputados patrocinando también este proyecto habla de que tenemos que ir dejando a veces las ideologías de lado y entender que tenemos que tener una Cámara de Diputados que cumple un rol democrático, fiscalizador, y que estos instrumentos se tienen que mejorar. Muchos hablan cuando se interpela, o en este caso un determinado ministro, quién gana, quién pierde, o en definitiva, ¿cierto?, si se obtuvieron respuestas o se evadieron directamente. Lo que nosotros pretendemos es que estos instrumentos se fortalezcan y por lo tanto tengamos la respuesta que la comunidad exige, y no perdamos de vista el por qué fue crear interpelación en su minuto.
relación a las cifras económicas, no sé si ya lo leo, perdón. Pero hoy día en la mañana Hernán Larraín hacía un duro análisis de la situación en la que estamos y él plantea que esto no es una desaceleración, sino que es propiamente tal un freno a la economía, que estamos pasando por un frenazo, que las cifras son muy malas, que el peso está y que la cesantía va a aumentar, todo eso. ¿Ustedes están de acuerdo con ese análisis, que la situación es tan crítica? Mire, el mal manejo de la economía que ha tenido el ministro Arenas y el gobierno han hecho que nuestra economía haya ingresado literalmente a un frigorífico. Y si no se arregla, perfectamente vamos a terminar en un matadero. Lo que aquí ocurre es que la gente no se atreve a invertir, no se atreve a emprender. La gente ni siquiera probablemente se atreve a levantarle la voz al jefe porque puede perder el empleo. Se han destruido más de 120.000 empleos asalariados de buena calidad en los 3 primeros meses de gobierno. Por lo tanto, lo que está ocurriendo tiene la máxima de las gravedades. Cuando vemos que el gobierno propone agendas pro crecimiento tan débiles, que son básicamente maquillajes, obviamente que eso no va a contrarrestar el impulso negativo que le está entregando la reforma tributaria a nuestra economía a través de la incertidumbre y el aumento desmesurado de impuestos, incluidos impuestos para la clase media y algunas dificultades para las pymes. Creo que acá tiene que haber un cambio completo. Usted no puede pretender tirar el carro de la economía con gatos y liebres cuando tiene un elefante que la está tirando en contra. Lo primero que tiene que hacer es revisar ese elefante que se llama reforma tributaria y cambiarle el rumbo para que de una vez por todas Chile pueda volver a crecer. Y no solamente cifras macroeconómicas las que tenemos problemas. Fíjese que hay un 40% menos de importación de celulares, un 20% menos de importación de autos, un 22% menos de importación de computadores. El consumo también está prácticamente paralizado, no crece. Y esta agenda que propone el gobierno de capitalización del Banco Estado sin darnos cifras, capitalización de Codelco que es solamente para largo plazo, o ejecución del 100% del presupuesto que es evidente que tienen que hacerlo, no son suficientes para contrarrestar el impulso negativo de la reforma tributaria. Acá lo que hay que hacer es un buen manejo económico y para eso hay que reformular y repensar lo que está haciendo en general el gobierno en materia de reforma tributaria, pero también en materia de concesiones, también las señales equívocas que están dando respecto, por ejemplo, al sistema de ISAPRES con la declaración que hoy día nos entrega la ministra de Salud, declaraciones equívocas de qué iban a hacer en el sistema de pensiones, qué es lo que está pasando con la reforma educacional y este prácticamente ahorcamiento que se le están haciendo a los particulares subvencionados. Todas las iniciativas que tienen los particulares se están viendo afectadas y eso está terminando en que Chile tiene menos empleo, menos inversión, menos ahorro y una serie de indicadores que hemos visto que no están haciéndole bien a Chile. Y con respecto al inicio de esta desaceleración, el gobierno insiste que es desde el 2012. Hoy día en la mañana Hernán Larraín decía que en realidad no importa los responsables, que probablemente todos son muchos factores los que influyeron, quizás algo externo y no propiamente del país. ¿Ustedes cuándo creen que comenzó esta desaceleración y si es culpa de la gestión anterior? Vamos a responder los dos, voy a partir yo. Cuando uno ve que Perú crecía hace un año, se decía que crecía al 5,7% y hoy día la expectativa es 5,4%. Cuando uno ve que México crecía al 2,9% y hoy día es el 2,4%. Cuando ve que Colombia también está bastante estable. Chile es el único país que se desploma en cuanto a crecimiento. ¿Cuándo empieza esto a ocurrir? Cuando empieza la discusión de reforma tributaria a través de la instalación y propuestas del gobierno en el programa en la discusión pública. ¿Puede haber algo del ciclo económico? La verdad es que es difícil de ver cuando vemos que economías similares siguen creciendo. Durante el gobierno del presidente Piñera, el mundo creció al 3 y fracción. Hoy día, todas las expectativas son que el mundo siga creciendo al 3 y fracción. Por lo tanto, ¿dónde está la gran crisis internacional que nos está afectando? No, señores, el problema es interno, el problema son las señales que se están entregando y eso es lo que tenemos que mejorar. Si la culpa la tiene el ministro Arenas, la verdad es que si la culpa la tiene el programa, la culpa la tiene quien sea, incluso si el gobierno anterior, ¿qué importa? Lo que hay que hacer es mejorar la economía y para eso necesitan señales claras.
Yo quiero ser más tajante que el senador Larraín. Yo quiero decir directamente que hoy día la incertidumbre que ha producido las reformas estructurales que el gobierno ha planteado han llevado, por supuesto, a no poner el foco en el crecimiento, en la generación de empleo y, por lo tanto, también alejar la inversión privada, sobre todo, que podría estar llegando a nuestro país. Lo decía recién el diputado, los países como Colombia y Perú siguen creciendo, mientras la economía chilena se sigue en desaceleración. Desaceleración, perdón. Y en realidad, mire, acá lo que hay que dejar bien en claro, y parece que al ministro Penegrillo le dolió bastante escuchar la verdad y que le recordaran las cifras. Hoy día tenemos un país, además, que no solamente no habla de crecimiento, no habla de generación de empleo, no hay respuesta por parte de la autoridad, no hay conducción política para dar tranquilidad a este sector, y de lo único que se habla de reformas que hasta el día de hoy no tenemos claridad cómo van a salir del Congreso y cuántos cambios van a seguirse produciendo. Yo quiero hacer un llamado, y después de la respuesta odiosa y agresiva que tuvo el ministro Penegrillo a nuestro expresidente, a nuestro exgobierno, miremos hacia adelante, no podemos detenernos en buscar culpables, no podemos detenernos en echarle la culpa al gobierno anterior, que al parecer es la primera respuesta que sale del ministro Penegrillo, del vocero del gobierno, cada vez que son ellos los que no tienen una conducción política clara. Que empiecen a gobernar, que empiecen a hacer la pega, que empiecen a conducir este país y que no lo dejen como lo han dejado en estos 4 últimos meses sin o destruyendo aproximadamente 90.000 empleos. Diputado, preguntarle sobre el sistema, la reforma del sistema binominal. ¿Finalmente se van a reunir esta semana con el ministro Penegrillo? Mire, con el ministro Penegrillo nosotros hemos tenido la intención siempre de lograr algún acuerdo. Lo que hemos puesto sobre la mesa y al parecer al ministro Penegrillo le incomoda, no le gusta o no es su forma de lograr algunos acuerdos y avanzar, es que no queremos un traje a la medida. Hemos escuchado y hemos leído durante estos días también a los senadores, sobre todo independientes, pero pro nueva mayoría, que están, ¿verdad?, por sacar adelante un traje a la medida para ellos. Yo creo que hoy día lo que el país espera es poder tener un sistema electoral, una reforma al sistema electoral que sirva a todo el país, que sirva a todas las fuerzas políticas, que represente a las regiones, que sea proporcional, que en definitiva refleje lo que la ciudadanía en las urnas quiere demostrar y no que refleje el aumento de determinados senadores o determinados diputados de un sector. Nosotros estamos para lograr algún acuerdo, no nos hemos cerrado a poder reunirnos con el ministro o con quien corresponda para poder avanzar. Tuvimos conversaciones a través del presidente de nuestro partido con senadores independientes, por supuesto con nuestro sector también, pero hoy día lo que el gobierno tiene que entender es que no puede seguir pidiendo un par de votos para tener un traje a la medida para algunos. Y espero que ese traje a la medida no sea hoy día para los senadores independientes y den su voto si es que les conviene o no les conviene su reelección. Diputado, pero en ese sentido, a la mayoría le falta solamente un voto para finalmente dar por aprobada esta reforma. Entonces, ¿cómo queda ahí el poder de negociación de la renovación nacional? Mira, la verdad es que una reforma al sistema electoral, para que sea legitimada por Chile, tiene que tener un acuerdo mayoritario y no a través de perquinear 1 o 2 votos. Pero lo que hemos visto estos últimos días respecto a la reforma binominal, a nuestro juicio, es escandaloso. El proyecto presentado por el gobierno no solamente es un traje a la medida para la concertación. Hoy día, a través de lo que vemos la discusión en los diarios, los independientes quieren hacerle un traje a la medida personal. Vemos senadores que exigen más cupos para su región y justo si se da un tercer cupo para su región, serían ellos los electos según las votaciones anteriores. Eso pasa en el extremo norte y eso pasa en el extremo sur. Estamos viendo hoy día realmente un traje desastre, no solamente para la concentración de una mayoría, sino que un traje desastre para las pequeñas votaciones, para intereses personales. Eso no puede ser. Yo llamo al gobierno a reflexionar, porque un sistema electoral que es impuesto por una mayoría circunstancial es un sistema electoral que no va a ser legítimo y que probablemente al corto plazo, si se cambian las mayorías, va a ser cambiado. Sí, diputado, pero siendo bien concreto y acercándose bien a la realidad, con un voto más ya está aprobada. Entonces, en este punto, ¿cómo queda Renovación Nacional? ¿Van a apoyar la reforma? ¿No van a apoyarla? ¿Cómo queda? Bueno, vamos a hacer el último esfuerzo esta semana, efectivamente, para poder conversar, para que también con los partidos de la nueva mayoría podamos lograr a lo mejor algún acuerdo, pero lógicamente que los tiempos se acortan.
vemos públicamente cómo están reaccionando los senadores independientes y por lo tanto también estamos muy claros de que puede del Congreso salir un traje a la medida para la izquierda. Y ahí el llamado es a nuestro sector, no solamente a que se traduzca en el voto ya en las distintas cámaras, sino que el llamado a la Presidenta de la República. Vamos a avanzar de esta forma, con una aplanadora, sin lograr acuerdos, actuando, gobernando, conduciendo el país solamente para algunos o directamente vamos a actuar en forma democrática, en forma republicana y cuando estamos hablando de un cambio electoral que represente, insisto, la voluntad política de todas las personas que van a votar ese día y no acomodar el sistema para unos pocos. Viene una gran reforma, que es la reforma de la Constitución y en ese sentido en donde lo que pretendemos no es solamente que se impongan la mayoría, como algunos han pretendido, sino que también que se impongan los acuerdos y que se imponga la cordura. Diputado, cambiando un poco de tema, volviendo al tema anterior, hoy día en el Mercurio el ministro Arenas dijo que estaba impulsando, digamos, una agenda pro-crecimiento para evitar la desaceleración y que para eso iba a trabajar también con los privados. ¿No creen que tal vez el anuncio tanto de Hernán Larraín como usted es un poco adelantado teniendo en cuenta que comienza ahora, según lo que dicen desde el Ministerio, una agenda para evitar esta situación? Es que lo que le decimos al ministro de Hacienda son varias cosas. Primero, la destrucción del empleo viene hace varios meses, la caída de la inversión viene hace varios meses. Hoy día recién plantear a que va a empezar a trabajar nos parece que es bastante atrasado, pero es bienvenido. Pero el problema no es ese, el problema es que cuando usted crea un cambio estructural que va en la dirección de la desaceleración, en la dirección de desincentivar la inversión, de generar menos empleos, de generar un estancamiento en el consumo, usted no puede combatir eso con pequeñas medidas que tienen distintos incluso plazos de ejecución. El ministro Arenas tiene que saber y tiene que entender que para combatir el tremendo forado en la economía que nos va a dejar la reforma tributaria, tiene que hacer una agenda pro crecimiento de verdad. Y eso es lo que no hemos visto en sus intenciones y tampoco lo hemos visto en las medidas que han planteado. Plantear que la capitalización del Banco Estado, sin ni siquiera entregarnos una cifra final de cuánto va a ser, plantear que la capitalización de Codelco o que la ejecución del presupuesto son suficientes para contrarrestar lo que está ocurriendo, es simplemente, son fuegos artificiales, son un mero maquillaje. Como le decíamos antes, la economía no puede ser tirada por gatos y liebres tratando de avanzar cuando finalmente tiene un elefante que es la reforma tributaria que la va tirando en contra. Tiene que haber por lo menos un equilibrio entre lo que se hace que desacelera con las medidas pro crecimiento. Respecto a las críticas que ha realizado el ministro del Interior debido a la desaceleración y que esto vendría en realidad desde el gobierno de Sebastián Piñera, ¿cuál es la visión? Bueno, eso lo respondimos recién, pero dejarle muy claro a toda la comunidad, a toda la ciudadanía, a todo el país que cuando no se está conduciendo políticamente, cuando no se está haciendo la pega, obviamente que es muy fácil echarle la culpa al gobierno anterior y ser muy claros. Hay países como Colombia y Perú que siguen creciendo en forma sostenida y nosotros al contrario estamos disminuyendo y por lo tanto lo que pretendemos acá es decirle al ministro Penelillo que actuó con mucha odiosidad y con mucha agresividad cuando no tuvo respuesta, de que empiece a generar mayor certidumbre, de que empiece a conducir políticamente, de que empiece a poner el foco en el crecimiento, en la generación de empleo y no a poner el foco en lo que se hizo o no se hizo hace 4 años atrás. Parece que la nueva mayoría se le olvidó que estuvieron instalados en el país desde 1990 y hacia la fecha no hay ninguna respuesta respecto a las bajas que hoy día estamos teniendo en la economía. Son aproximadamente 90.000 empleos que se han perdido durante estos 4 últimos meses. Y por lo tanto decirle al ministro Penelillo que no se desgaste en mirar hacia atrás y que siga avanzando con claridad hacia el país, mirando hacia adelante. Además, creo que las muestras que hoy día, incertidumbres que han arrojado las reformas, principalmente la reforma tributaria, hacen precisamente tener estos resultados, que no se genere empleo, que no se siga creciendo y lo que es peor aún, que no siga llegando inversión privada hacia nuestro país. Desde el Ministerio del... Sí, dígame. Si el mundo crece a tasas similares que lo que creció hace 4 años atrás, si las economías similares de Chile, como lo es Perú, Colombia y México, siguen creciendo sin que se revise a la baja el crecimiento, cuando en Chile se proyectaba hace un año atrás un crecimiento del 5% y hoy día estamos creciendo el 1,9%, es evidente que las causas de la desaceleración son internas.
Dentro de las causas de la desaceleración está el inicio de la discusión de la reforma tributaria. Y esa discusión comenzó el año pasado, incluso en el mes de agosto, en el mes de julio. Esas son las verdaderas causas, la incertidumbre que crea una reforma tributaria, lo que se está haciendo con las concesiones, lo que se está haciendo con los colegios particulares subvencionados, lo que se está haciendo y el zigzagueo de declaraciones respecto al sistema de salud, qué es lo que pasa con las AFP. Todas esas discusiones públicas han creado incertidumbre y eso es lo que hace que Chile sea solamente superado por Venezuela, el país que más ha caído la inversión. Y si el año pasado se proyectaba un crecimiento del 5%, hoy día vamos en 1,9%. Y quién sabe si baja, porque el último IMASEC fue un 0,8%. Creo que el gobierno tiene que entender que las políticas que está implementando le afectan a los chilenos. Y lo que pasa en este gobierno debiesen responder quienes gobiernan. Lo que pasó en el gobierno anterior, que responda el gobierno anterior. Con respecto, disculpen que llegamos un poco más tarde, entonces tengo algunas dudas con respecto también a la interpelación que se iba a realizar, ¿verdad?, al ministro Izaguirre. ¿Ustedes desisten de esta...? Sí, del ministro Izaguirre. ¿Va o no va esta interpelación? ¿Desistieron? ¿Esperan? ¿Cuál es, digamos, el siguiente movimiento con respecto a este proceso? A ver, nosotros creemos que material para interpelar al ministro Izaguirre existe de sobra. Por lo tanto, si finalmente se aprueba por parte de la UDI la interpelación al ministro Izaguirre, nosotros la vamos a apoyar. Sin embargo, dado que la principal importancia de una interpelación es poner en la agenda pública una temática, y como hoy día está la educación en la agenda pública, nos parece que no es el minuto, y si de Renovación Nacional dependiera, nosotros lo haríamos, pero más adelante. Obviamente que eso va a depender de cómo se van dando las cosas y obviamente que un factor muy importante va a ser la votación que existe en la Comisión de Educación respecto a la reforma educacional. Queremos ver si el gobierno realmente quiere conversar, como lo dice, para mejorar la reforma educacional y que no sea una reforma anti-colegio particular subvencionado, anti lo que opinan los padres y apoderados de esos colegios, anti-calidad. Y si la mejora, por supuesto que se valorará en su momento. Pero creemos que material para interpelación existe, pero que no es el momento. Nosotros como oposición siempre hemos querido en la reforma educacional poner el foco en la calidad, en que todas las modificaciones que se hagan en esta materia vayan enfocadas a que hoy día nuestros niños, nuestras niñas estudien con una mejor calidad y obviamente con menores desigualdades. Y por lo tanto, hoy día un cambio de ministro, incluso como se ha estado conversando, poniendo sobre la mesa por algunos sectores, no creo que vaya a mejorar la calidad de los estudiantes hoy en día ni va a avanzar más rápido en materia de reforma educacional. Pretendemos que se enfoque el propio ministro, que no esté cazando moscas, como lo dijo en su oportunidad, y que por lo tanto hoy día no tengamos motivos para que nos obliguen a interpelar, sino que encontremos las respuestas que podamos hacer a través de las preguntas de la interpelación en la comisión, en el Congreso y obviamente en respuesta que el propio ministro tenga que entregarles a todo Chile. Sobre educación también lo que pasó ayer en la CONFEX, en la CONES, que se mantiene en la mesa de diálogo con el gobierno. La CONES dice que por hacerle la pelea a la derecha, la CONFEX dice, y ambas instituciones critican que los diálogos han sido malos, que han sido suficientes y poco serios. ¿Qué les parece que se mantengan los diálogos ciudadanos del movimiento estudiantil, a pesar de que lo critiquen y que en cierta forma lo hagan para darle la contra a ustedes? La participación ciudadana siempre es vital y en estas grandes reformas yo creo que la comunidad no se puede quedar abajo, ni menos cuando digamos las cosas como son. La reforma educacional se pone sobre la mesa y es un compromiso de campaña dado al movimiento estudiantil que se levantó en el año pasado. Y por lo tanto hoy día decirle a los dirigentes estudiantiles y sobre todo a los secundarios que no tomen decisiones por querer hacerle un gallito a la oposición. No son ellos los llamados a eso, ellos son los llamados a poner sobre la mesa aquellas dificultades, aquellas demandas que tienen porque las están viviendo como estudiantes. Y por lo tanto el foco tiene que estar puesto en propuestas para mejorar la calidad de la educación que ellos mismos están recibiendo o que van a recibir a futuro en la educación superior. Y no, para poder hacerle un gallito a la oposición o no. Nosotros estamos también para conducir, para gobernar, para generar alternativas cuando somos oposición, y no para estar discutiéndolo con los estudiantes. Ellos han dicho también que la crítica al gobierno es que el ministro Izaguirre y el ministro Rincón han mostrado luces de poder hacer acuerdos con la oposición, la reforma educacional, y eso es lo que no quieren, porque dicen que la derecha es la que quiere seguir manteniendo este modelo actual. A ver, mira, cuando un gobierno
hace una reforma educacional sin preocuparse de la calidad y hace una reforma educacional anti-colegio particular subvencionado donde estudian el 54% de nuestros niños, cuando a esa reforma están totalmente en contra los padres y apoderados, cuando están en contra los sostenedores y cuando están en contra la gran mayoría de los estudiantes de esos colegios que son afectados, uno se pregunta, bueno, ¿a quién está beneficiando esta reforma? El gobierno tiene que conversar con todos los actores sociales, pero primariamente con quienes se ven afectados por la reforma, y son exactamente ellos los que están en contra de la reforma. ¿De qué le vale al gobierno tener el apoyo de los estudiantes universitarios si lo que está reformando son los colegios particulares subvencionados? Tiene que hablar con todo el mundo. Y a la CONES, respetuosamente, nosotros queremos que ellos apoyen la educación, pero tienen que entender que el enemigo es la falta de calidad en la educación. El enemigo no somos los que pensamos buenamente distintos. Nosotros queremos conversar con el gobierno, pero queremos ponerle condiciones. Y una condición es que tiene que existir libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos en un ambiente de diversidad de proyectos educativos. El proyecto actual lo que hace es básicamente ahogar y terminar con los colegios particulares sancionados y no les permite que se puedan procrear a través de ponerles barreras de entrada a los nuevos colegios, que van a ser imposible que nuevos colegios particulares sancionados se incorporen. Creo que están mal enfocados y es lo que generalmente vemos. Cuando el presidente Piñera habla de una realidad que es el frenazo económico, el ministro Peñailillo, en vez de enojarse con la gente que pierde empleo, en vez de enojarse con la falta de inversión, se enoja con el presidente Piñera. A la CONES, cuando le decimos, si lo que estamos viendo es una falta de calidad de la educación, en vez de enojarse con los que piensan distinto, enójense con la falta de calidad de educación. Esa es la forma en que Chile puede avanzar y mirar un futuro con una educación de calidad, con una educación que nos entregue igualdad de oportunidades como la soñamos todos los chilenos. Gracias. Gracias.